A charlar con Vanina Biasi. Recordemos que Vanina fue candidata a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, es un referente importante de ese espacio. Y bueno, vamos a charlar con ella un ratito en la mañana de hoy. Vanina, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lecky del equipo del Arranque te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Maximiliano, ¿cómo están? Muy bien. Bien, siempre un placer charlar contigo. Bueno, pasaron las elecciones Igualmente. generales, tenemos un balotaje, tenemos que decidir cuál es la evolución que ustedes hacen y qué dirías del Frente Izquierda que hay que hacer. Mira, nosotros seguimos adelante un proceso una vez terminada la elección del 22 de octubre, que fue el de definir, digamos, el de caracterizar políticamente qué tenía en juego, qué había en juego para la población entre Massa y Milei, pero nosotros realizamos asambleas en todo el país. Y el día sábado hicimos una conferencia electoral nacional para poder conversar con todos nuestros compañeros a nivel nacional y sacar una posición común frente al balotaje que fuera democráticamente consultada entre todos aquellos que todos los días libran una batalla contra el ajuste, contra las injusticias en los lugares de laburo, en los barrios, en los lugares de estudio. Y esto es algo que en primer lugar quiero reivindicar. No existe otra fuerza política en este país que haya agarrado y dicho, bueno, voy a consultar a nuestra militancia para ver qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué. Eso por un lado. En segundo lugar, bueno, nosotros sacamos un comunicado el día sábado, Ujú. eh, planteando que nuestra posición es que no apoyamos a ninguno de los dos candidatos frente al balotaje, caracterizamos a cada uno de ellos, por supuesto no pensamos que sean lo mismo, representan intereses económicos y sociales muy determinados cada uno de ellos, pero entendemos nosotros que ninguno que tenga que ver con la realidad de la población que está viviendo el 43% de pobreza, los salarios más bajos de América Latina, eh, cercenamiento a las libertades democráticas en función de posicionamientos contra la megaminería y todo lo que hemos vivido durante todo este tiempo. Así que fundamentalmente, digamos, nosotros hemos tomado una posición que tiene que ver con no hacer una campaña específica por voto en blanco, también porque pensamos que, bueno, por varios motivos, es porque realmente creemos que lo que importa acá es nuestra posición y después cada elector, por supuesto, llevará a cabo su decisión el 19 de noviembre como más crea que es conveniente, quiero decir, ¿no? Nosotros no estamos con esas posiciones que dicen, no, bueno, damos libertad de voto. Bueno, siempre todos los electores del Frente de Izquierda siempre tuvieron la más completa libertad de voto. Esto no tiene nada que ver con que la gente reproduzca lo que las conducciones de determinados frentes o partidos digan, quiero decir, sino que realmente pensamos que lo más importante es plantear nuestra posición. Milei es un representante de los inversores financieros en nuestro país, de sectores como hasta ahora determinados grupos de poder que hoy se están pronunciando, viendo a ver qué hacen en el escenario del balotaje. Massa a su vez está recibiendo apoyos crecientes de sectores de poder muy importantes. El acercamiento con la Fundación Mediterránea quizás sea uno de esos apoyos importantes de quien fue el reagrupamiento, digamos, de sectores de poder en este país que han apoyado hasta ahora que con claridad a Bullrich. Y creo que en los dos casos estamos frente a opciones electorales que representan una extorsión para la población porque no representan intereses populares. Ujú. ¿Cómo te imaginas la oposición en la ciudad de Buenos Aires luego de que, bueno, ya tenemos a Jorge Macri como jefe de gobierno? Y bueno, ¿cómo quedan para ustedes que realmente en la general han sacado un número importante de votos a jefe de gobierno y también en la legislatura de la ciudad? Así es. Yo creo que la retirada de Santoro del balotaje de la ciudad de Buenos Aires, por un lado, para quienes nos hayan escuchado con alguna relativa atención, es un hecho político que en un punto advertimos. No olvidemos que se retira de la elección, no por la contundencia de un resultado, que sabíamos que finalmente le iba a dar el triunfo a Jorge Macri, en el sentido de que lo advertimos durante la elección, fuera que ganara en primera vuelta o fuera que tuviera que ir a balotaje, entre la fuerza de Macri y la fuerza de Milei en la ciudad de Buenos Aires, colectaron casi un 70% de los votos, era obvio
que en cualquiera de los dos escenarios iba a triunfar Jorge Macri en esta elección. Pero nosotros advertimos que lo que estaba en juego en la ciudad frente a ese escenario era justamente fisonomizar una nueva oposición, porque si llegamos a 16 años de gobierno macrista, fue justamente porque hubo una colaboración y en algunos casos podríamos decir con más contundencia un cogobierno entre el bloque peronista de la ciudad de Buenos Aires y el macrismo. Y entonces pensábamos que lo que representaba Santoro era una oposición que finalmente terminaba concediendo en cuestiones tan importantes como la especulación inmobiliaria, que luego se venía en contra de una realidad, digamos, que vivimos en la ciudad, que es tremenda para los que laburan, para la juventud que no puede alquilar, que no puede acceder a una vivienda, etcétera. Bueno, realmente la caída de Santoro del balotaje es una estafa a su electorado. Él le prometió a su electorado que si llegaba al balotaje la podía pelear. Y finalmente se baja. ¿Y se baja por qué? Se baja en nombre de invitar a esa fuerza política a que integre un gobierno de unidad nacional con ellos a nivel nacional. Sí, eso Ahí dijo. es donde creo que reside la principal estafa del espacio de Santoro. Entonces, realmente quiero decirlo con claridad, se bajó de la candidatura para invitar a Jorge Macri a integrar un gobierno de unidad nacional con Sergio Massa. Bueno, así las cosas en este país, ¿verdad? O sea, la derechización de todo el arco político es completa, hasta el punto de llegar a invitar, como ha hecho Sergio Massa, a integrar un gobierno de unidad nacional, no solamente a los Jorge Macri, sino también directamente a los Milei. Bueno, nosotros lo que le decimos al electorado es que somos una fuerza política que intenta construir, y en eso empeña todos sus esfuerzos, una alternativa, un bloque político independiente a estos sectores que lo único que hacen es ajustar al pueblo, ¿no? Bueno, la última que te vamos a hacer, Vanina, te voy a hacer yo, es lo que está pasando en Medio Oriente. Sabemos la posición del Frente de Izquierda, de los trabajadores, respecto a el pueblo palestino, pero ¿cómo ves el conflicto? ¿Cómo ves, a ver, déjame profundizar, ¿cómo ves el conflicto de esto de Hamás? Obviamente un grupo terrorista, no sé si ustedes lo definen de esa manera, lo que pasó en Israel, o sea, el ataque de Hamás hacia Israel, hoy obviamente el ataque brutal también de Israel al pueblo de Gaza. ¿Cómo entendemos esto? Mira, Maxi, primero, bienvenida a la pregunta y en términos respetuosos, porque realmente esto tendría que ser objeto de un diálogo permanente en todo el país, porque estamos viendo, creo que por primera vez de una forma tan clara a través de las redes sociales, un genocidio contra un pueblo en vivo y en directo, digamos, diariamente desde hace 28 días. En este momento está llegando casi a los 4.000 niños asesinados desde el 8 de octubre en la Franja de Gaza, tenemos casi 200 asesinados en Cisjordania, tenemos en el día de hoy algo que es objeto, digamos, de una repercusión mediática muy importante, porque Ahed Tamimi, que es una activista de Cisjordania, una niña, ahora ya una joven, digamos, que se ha resistido al maltrato y a la humillación permanente del ejército israelí en Cisjordania, ha sido secuestrada por el ejército israelí en la madrugada de hoy en Cisjordania. Yo le quiero decir a tu audiencia, en Cisjordania jamás no existe. En Cisjordania dirige lo poco que dirige la autoridad palestina, lo poquísimo que dirige, lo dirige Al-Fatah, y que es una organización que tiene muchos puntos de encuentro, o que ha tenido muchos puntos de encuentro con el Estado de Israel. Así que lo que está ocurriendo en el Estado de Israel, para hacerte una síntesis, bajo mi opinión, es algo que de ninguna manera ha comenzado el 7 de octubre con el ataque terrestre de Hamas al Estado de Israel, que es algo que viene desde hace 75 años y más, digamos, desde lo que ha sido el surgimiento de la corriente nacionalista sionista dentro de lo que ha sido el judaísmo, que es una corriente que ha exterminado o ha llevado adelante una política de exterminio contra el pueblo, primero de masacres y de desplazamientos, y luego de un exterminio permanente desde entonces, y que por lo tanto de la naturaleza de un coloniaje tan exterminador como el que ha sido el del Estado de Israel sobre el pueblo palestino, obviamente no espero otra cosa a que surjan
ese tipo de organizaciones que hoy estamos viendo y que actúan. No vamos a poder saber nunca muchos detalles. Nosotros nos enteramos de lo que ocurre en Medio Oriente a partir o a través de la propaganda imperialista de Estados Unidos y del Estado de Israel, y poco nos enteramos de lo que ocurre en la zona de Medio Oriente, digamos, de boca de los sectores pro-palestinos. Eso es importante también que lo sepamos en la Argentina. Los objetivos del Estado de Israel están muy lejos de ser solamente el de terminar con una organización como Hamas, a la que en su momento ayudó a desarrollarse, porque entendía que era una organización que competía justamente con Al-Fatah y la OLP. Bueno, hoy la verdad es que estamos en presencia de un conflicto en el cual, por ejemplo, Israel antes de ayer utilizó como objetivo específico la familia de un periodista al que no quería mucho porque contaba lo que pasaba en Palestina, y terminó asesinándolo a él y a toda su familia cuando él, después de 20 días de trabajar permanentemente, se fue a su casa a tratar de descansar un rato para poder seguir su tarea. Estos son crímenes de guerra que deben ser terriblemente condenados. Entonces, yo voy a ir al grano. Entre lo que ocurre en Palestina, sus organizaciones, yo quiero recordarles que lo que ocurrió con Hamas el 7 de octubre no fue solo Hamas, fueron 12 organizaciones de diferente orden en Palestina, las que penetraron el territorio de Israel. Y digo, no creo que haya una simetría. Estamos en el quinto ejército más importante del mundo versus las organizaciones guerrilleras, podríamos decirles, u organizaciones, digamos, de todo tipo que logran abrirse paso en Palestina, luego de 16 años de un bloqueo absoluto de parte del Estado de Israel sobre Palestina. Claro. Entonces esto es un conflicto muy doloroso, y yo lo que quiero plantear en primer lugar es lo siguiente. Creo que las guerras son el producto de este capitalismo infame, y que obviamente las muertes de civiles en medio de estas guerras son una atrocidad propia de la barbarie de este tipo de situaciones. Y creo realmente que hay que exigir el alto el fuego inmediatamente sobre Gaza, el retiro inmediato del Estado de Israel de Gaza, y una rediscusión desde el vamos de que acá Oslo no lo cumplió Israel, no lo cumplieron las organizaciones palestinas tampoco. Quiero decir, acá no hay ni estrategia hacia dos estados. Acá la única estrategia que ha perdurado, y sobre todo particularmente en los últimos 25 años, con el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno de ultrarreligiosos fanáticos israelitas, es el exterminio de un pueblo. Y eso es lo que no podemos permitir. Y quiero aclararte una cosa más, perdóname la extensión, Maxi, pero es un tema muy complicado, o mejor dicho, muy complicado, muy atravesado por una mala intención muy fuerte. Dale, tengo 30 segundos, vamos. El problema de Palestina, a ver, acá está ocurriendo algo, está habiendo un exterminio a un pueblo, y entonces a mí, que me han atacado, me han amenazado, tengo una causa abierta contra todos los que me han amenazado desde el día 8 de octubre, que dije con claridad que se tiene que acabar el exterminio del pueblo palestino, que se tiene que retirar el Estado de Israel, y con claridad vuelvo a decir que las víctimas también en el territorio del Estado de Israel son responsabilidad de ese Estado sionista que ha llevado adelante esta política. Realmente lo sostengo y lo reafirmo eso. Hoy el Estado de Israel no es un factor de seguridad para su población, es un factor de inseguridad, y lo está haciendo en nombre de un etnocidio. Primero generó el odio de parte de los que habitan el Estado de Israel contra los árabes en general, e incluso contra porciones de la población que ni siquiera son árabes de la zona, ¿ok? Y después llevó adelante estos ataques y esta permanente política de exterminio. Bueno, miren, yo no quiero 36 periodistas asesinados. Nunca escuché a las organizaciones periodísticas argentinas tan en silencio como esta vez, cuando es la única vez en la cual se ha perpetrado un asesinato de periodistas tan terrible en tan poco tiempo en un escenario de guerra. Lo vamos a yo te lo prometo, lo vamos a profundizar, porque realmente es un tema que hay que charlarlo, hay que hablarlo, hay que difundirlo, hay que decirlo. Sí, y hay que demostrar que no tenemos temor al enorme poder que tiene el Estado sionista sobre la Argentina. Ese es el otro factor importante que quiero remarcar. Vanina, el poder de cercenar, de acallar voces, realmente, que eso es terrible. Siempre es un placer charlar contigo, y sabes que en este programa lo hacemos con absoluta libertad y con ganas
de escuchar absolutamente todas las opiniones. Siempre es un placer, Vanina. Un beso muy grande. Sí, igualmente, un Beso abrazo grande. muy grande. Vanina Biasi fue candidata a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. La verdad que me quedé con muchas ganas de hablar sobre este tema, pero bueno, ¿qué va a ser? 5 minutos más hubiesen estado bien. Tengo otro programa, esto no es joda.